La organización para la que trabajo es el Instituto para las Mujeres en la Migración. Somos una organización basada en la Ciudad de México, donde apoyamos a través de familias transnacionales, el área de incidencia y familias transnacionales, a las mujeres que han sido deportadas o bien familias que han sido forzadas a retornar, ¿no? Algo que nosotras hacemos bastante es hacer una diferenciación o bien matizar bastante en lo que es un retorno forzado y una deportación. Entonces, ahorita van a estar escuchando mucho esos dos conceptos, porque la verdad nosotras sí hacemos esa diferencia. En el mundo académico y gubernamental solamente hablan de las personas retornadas o repatriadas, ¿no? Entonces, pues le doy la palabra a Maggie para que se presente y también pues quede, ¿no? Sí, pues yo soy Maggie Loredo, parte del Instituto de Investigación para las Movilidades Humanas o Inmovilidades, y justo como menciona Rosy, es importante para nosotros en estos espacios como poder compartir esta diferenciación y que esto sea algo y una diferenciación en el sentido de poder como tener más contexto sobre lo que implica, ¿no? Nombrarte, usar una identidad o usar un término, un concepto, y en este caso, como las personas, Rosy y yo somos retornadas, hablamos como del retorno, no como algo voluntario, porque también desde diferentes espacios se cree que, voluntariamente regresaron, pero también problematizamos eso o enfatizamos más bien que es un retorno forzado, porque muchas veces o la mayoría de las veces somos empujadas sistémicamente a dejar nuestros lugares acá. En mi caso yo retorné porque no podía acceder a la educación superior en Georgia, y como el contexto muchas veces nos empuja, ya sea hay familias que por temas de violencia doméstica, intrafamiliar, por temas de acceder a la educación o un sinfín de motivos los orillan a regresar, o bien tienen un familiar que es deportado y entonces impacta toda la unidad familiar, como también hemos dicho. Y luego están las personas deportadas que pues es un secuestro por el Estado, un secuestro autorizado por el Estado, ¿no? Que tiene otras implicaciones también, de no solamente atravesar los centros de detención, pero también lo que implica el momento de la deportación, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en el momento de la deportación, ya sea por frontera o por un aeropuerto, que vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero también la vida post-deportación también tiene otras implicaciones diferentes a las del post-retorno. Entonces, como contribuir a esto que menciona Rosy, y como que estar en la misma página de entender cuando nos referimos a uno y otro, creemos que es importante que sepan de dónde viene y por qué. Sí, y ahí enfatizar un poco más, ¿no? Si bien el tema de retorno, migración de retorno, así como lo llaman académicamente y como lo ha estado manejando el gobierno mexicano, es algo que tuvo su auge durante la crisis financiera del 2008, ¿no? Y viendo ese contexto, nosotras hace quizá en la primera administración del actual presidente de Estados Unidos, nosotros decíamos, queremos hacer una diferenciación, sobre todo para cambio de narrativas, pero más allá del cambio de narrativas, creo que ya estamos en ese punto donde la gente se puede nombrar como quiera, ¿no? Hay gente que se nombra, soy una persona retornada, ¿no? Entonces, no vamos a estar corrigiendo a la persona porque es su forma de nombrarse a sí misma. Sin embargo, en espacios de incidencia, ¿no? Sí, estos términos son de uso político, ¿no? O sea, porque lo que hemos visto nosotras es que siempre se piensa al individuo deportado, pero no se piensa en la estructura familiar y comunitaria que se ve impactada por la deportación de una persona. Entonces, las propuestas de programas o estrategias como la que actualmente tenemos, ¿no? En México, en el caso de México, la estrategia México te abraza. Sabemos que en Guatemala, en Honduras, hay también, o sea, estrategias con un nombre similar a ese, ¿no? De bienvenido a casa, ¿no? O vuelve a tu hogar. Entonces, nosotros lo utilizamos más como un uso político para acciones de incidencia con las autoridades para que pues contemplen a una estructura familiar y comunitaria y no solamente a la persona, ¿no? Entonces,
En ese sentido, nosotras lo utilizamos porque sabemos, y ustedes de seguro varios hemos sido testigos de lo que está mediáticamente. Ha habido un uso político partidista, ¿no? De una agenda partidista por parte del actual presidente de Estados Unidos, en donde, pues sí, muestra a las personas cómo están siendo deportadas, esposadas de pies, cintura, ¿no? Y manos. Y sabemos que ha hecho una campaña de deshumanización, criminalización de las personas migrantes al ser deportadas. Y claro, en nuestros países no es nada distinto. También se está haciendo un uso político partidista, ¿no? Para alinear a una agenda de partido a las personas deportadas, porque ahora hay mucho nacionalismo a través de las personas deportadas, ¿no? El presidente Petro salió a decir, no vamos a recibir a las personas si vienen esposadas, ¿no? La presidenta de México, ¿no? Entonces hemos visto cómo han hecho recepciones con mariachi, con marimba, con banda, ¿no? Con banda en Ciudad Juárez, en Tijuana con mariachi, en Chiapas, pues con marimba, ¿no? Entonces sigue siendo un uso nada más, ¿no? De las personas deportadas, pues justo para alinear una agenda pues de partido. Entonces, no es algo como, pues sí, que tenga como una sustancia más de derechos humanos, sino más bien solo pues una forma de avanzar agendas pues político-partidistas. Entonces, ese es el contexto bajo el que estamos nosotras, ¿no? Y desde pues donde tenemos que orientar y compartir a las personas información que estamos viendo en terreno, ¿no? O sea, por eso lo que hoy les vamos a presentar viene de, pues, mucho sustentado el trabajo que hemos venido haciendo durante los últimos 15 años, ¿no? El IMUMI, pues, nace en el contexto de, pues, de las deportaciones de Obama, ¿no? Entonces, el IMUMI nace en el 2010, este año cumplimos 15 años de existencia, y mucho fue desde el tema de la separación familiar que estábamos viendo tras las deportaciones que se estaban realizando durante la administración Obama, con todo el tema de Secure Communities, ¿no? Entonces, trabajamos desde esta perspectiva transnacional. ¿Por qué? Porque siempre decimos, ¿no? Una persona, a pesar de que ya retornó o ya fue deportada, sigue teniendo vínculos jurídicos, laborales, educativos, lingüísticos, afectivos, ¿no? Hasta gastronómicos, con el país de donde fue expulsado o deportado, ¿no? En este caso, la mayoría de las personas han sido deportadas de Estados Unidos. Entonces, las familias que han sido deportadas o viven en contextos de retorno, pues siguen teniendo estas relaciones, ¿no? Además de que también se quedan las familias a veces acá. Entonces, entre las cosas que nosotras, ya no repetiré lo que es el IMUMI, lo que nosotras hemos trabajado bastante es con la niñez binacional, ¿no? Eso es como muy muy recurrente en nuestro trabajo durante años, siempre ha sido este trabajo, y nos ha costado pues bastantísimo poder colocarlo en una discusión pública y que lo asuma el gobierno, ¿no? Y no lo ha asumido hasta el momento. Entonces no ha habido voluntad política ni siquiera de reconocer a esta población, ¿no? Entonces, algo que nosotras hemos estado compartiendo, y recientemente tuve la oportunidad de estar en el consulado de Chicago el jueves, ¿no? En la sala de espera, con las personas que estaban ahí, aprovechar a decirles cuál es la ventaja, ¿no? De que tramiten la doble nacionalidad desde acá. Porque hay muchas personas, y esto sigue siendo impresionante, pero, o sea, siempre me sigo impresionando a pesar de que ya no debería, es que hay personas que todavía creen, ¿no? De que tramitar la doble nacionalidad, pues va como borrar y quitarles, ¿no? La ciudadanía estadounidense. Entonces, eso es como este tipo de información que queremos siempre compartir. No, o sea, por algo es doble nacionalidad, ¿no? Tienes la oportunidad de tener como la ciudadanía de ambos países y poder acceder a derechos, ¿no? O sea, constitucionales
en ambos países. Que se garanticen, esa es otra historia, ¿no? Pero, o sea, constitucionalmente puedes acceder a los derechos de ambos países. Entonces, eso, como desmitificar esa parte de que la doble nacionalidad, pues, va a quitarle la ciudadanía estadounidense, la persona lo pierde, ¿no? Entonces, entre las ventajas de tramitar la doble nacionalidad desde los consulados, si bien algo es que siempre sabemos y nosotras lo vivimos estando acá, es que el consulado no tiene la capacidad de toda la población mexicana que se encuentra en este país y sus necesidades en trámites a través de los consulados, ¿no? Trámites y protección. Entonces, todo el sistema de citas sabemos que puede estar muy corrompido, ¿no? Pero entre eso y tramitar la doble nacionalidad en una situación de deportación, ¿no? Ya que estás en México, ¿no? O que ya retornaste de manera forzada, pues es, o sea, como que el sistema te fuerza a tener que darle prioridad o privilegiar un contexto vulnerable al otro, ¿no? Porque siguen siendo situaciones de vulnerabilidad bajo las que se hacen estos trámites. Entonces, ahora que estuve en el consulado, pues escuché, ¿no? Que alguien mismo del consulado decía, ahorita las personas que están tramitando su cita, ¿no? Para algún trámite en el consulado, o sea, lo están agendando hasta junio, ¿no? Entonces, hoy lo solicitas y te van a atender hasta julio, te sale la cita hasta junio. Entonces, lo que sí es que sabemos que en la doble nacionalidad acá en Estados Unidos, si lo tramitas en el consulado, es gratuito. No necesitas esta cosa que es un sello dorado que se llama la apostilla, ¿no? Ahorita les menciono de qué va eso. Y no tienes que traducirlo. Esas tres cosas que mencioné son las barreras principales que la persona se encuentra en México, porque en México, para tramitar la doble nacionalidad, necesitas ese sello que se llama la apostilla. Ese sello solamente lo puedes tramitar en el lugar en donde emitieron el acta de nacimiento. Si el niño nació en Delaware, tiene que la familia solicitar que le pongan ese sello a su acta estadounidense, ¿no? Entonces, si ya estás en una situación de deportación, ya te deportaron o ya regresaste de manera forzada a México, pues entonces vas a tener que buscar a alguien que te haga el favor de que vaya, ¿no? A solicitar ese sello a un acta de nacimiento estadounidense. Y de aquí a que lo haga, ¿no? Y también va a costar. Y bueno, eso es como, ahí pasa tiempo. Y además de ello, en México, para tramitar la doble nacionalidad, tiene un costo. Entonces, cada estado se manda solo y cada estado impone un costo distinto. Entonces, puede ser como el más caro que hemos identificado es de 1,500. Y hay familias que llegan con más de un niño o una niña nacida en Estados Unidos. Entonces, ya son 3,000 pesos si son dos, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Entonces, necesitarían 2 apostillas de 2 hijos, ¿no? Cuesta eso también. Entonces, además de la apostilla, además de pagar el trámite de doble nacionalidad, también te piden que traduzcas ese documento, esa acta de nacimiento estadounidense. Entonces, y esa traducción puede costar 1,000 pesos mínimo. Entonces, ¿cuánto cuesta para una familia que se está intentando reajustar a la vida de vuelta en México, ¿no? ¿Y dónde es que hemos visto que las personas ven la necesidad de tramitar la doble nacionalidad de sus hijos o hijas? Es cuando intentan inscribir a sus hijos e hijas a la escuela, porque se topan con la barrera de que en las escuelas les dicen, mira, tu hijo o tu hija me está presentando, o sea, ustedes me están presentando el acta de nacimiento estadounidense del hijo o la hija. Y mi sistema a mí me pide una cosa que se llama la CURP. Y entonces, como acta estadounidense no la tiene, ¿no? Entonces, necesito a la fuerza que me traigan una CURP. Y para poder obtener a la CURP, pues necesitas acta de nacimiento. El acta y la CURP vienen de la mano, ¿no? Cuando te registran, te dan tu acta de nacimiento y se genera una CURP. Y entonces en México todos los trámites, vayas donde vayas, te piden la CURP.
o sea, no quiero equipararlo a lo que es el seguro social, pero en cierto sentido es eso, es una clave, ¿no? Y entonces esa clave, o sea, en cualquier trámite que vayas a realizar en tu vida social, burocrática, tanto pública y privada, te piden ese número, ¿no? Entonces, un niño o una niña que no tiene esa información, pues lo más fácil para los servidores públicos y privados es no te doy acceso a lo que tú me estás solicitando, a derechos y a servicios, ¿no? Entonces, y ahí, claro, hay muchos niños y niñas que los admiten en las escuelas y les dicen, te voy a hacer el favor, pero lo hacen bajo esta percepción, o sea, los directores y las maestras, de que están haciendo un favor a la niña y no lo están haciendo en cumplimiento de un derecho internacional y nacional, ¿no? Entonces, ahí los tienen como oyentes. Y entonces hay muchos niños, niñas y adolescentes que transitan por las escuelas siendo acosados. ¿Cuándo me traes la curva? ¿Cuándo me lo traes? Entonces los dejan pasar por años y al final no les dan un diploma o un certificado porque nunca presentaron el documento, nunca existieron como tal dentro del sistema educativo, ¿no? Entonces, hay muchas familias así y esto no es de reciente como hecho, ¿no? Es algo que ha estado sucediendo sistemáticamente. Entonces, durante todo ese rato, la niñez se pierde de las becas, ¿no? Se pierde de poder ser atendido en las instituciones públicas de salud, de acceder sobre todo a su derecho a la salud, a su derecho a la educación, ¿no? Entonces, tenemos gente adulta que así ha vivido y así sigue viviendo en esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso, siempre recomendamos, hagan esto desde los consulados. Sabemos, como lo decía, todo lo burocrático y lo feo que puede ser hacerlo a través de los consulados, pero realmente te va a librar de todo esto en el retorno o deportación, porque todo esto está implicando no solamente la falta de acceso a derechos, sino también está impactando en la salud mental del niño, la niña, la mamá y la estructura familiar. ¿Por qué? Pues porque justo, ¿no? Nos preguntaban, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para apoyar a la salud mental de las mujeres retornadas. O sea, pues garanticen el acceso a derechos, ¿no? Porque toda esta carga como de reintegración o integración a la vida social en México se la llaman las mujeres deportadas y retornadas forzadas. ¿Por qué? Porque históricamente se le carga esa labor a las mujeres, ¿no? Entonces nosotros decimos, si se eliminan requisitos como esto, que es la apostilla, si se elimina el costo de la doble nacionalidad, si se elimina la traducción por perito oficial, ¿no? Tú estás quitando una carga de las mujeres, le estás quitando una carga a ellas, ¿no? Y vas a impactar no nada más a la niñez binacional, sino también a la mujer y las mujeres, porque no solamente es la mamá, muchas veces es la abuela, la tía, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que decimos, ¿no? Que es necesario que se considere la ventaja de poder tramitarlo desde acá. Entonces, eso en términos de doble nacionalidad. Y el tema más de que también tienen que presentarse papá y mamá en México, ¿no? Que claro, sí, y eso no solamente en México, aquí mismo en los consulados es lo que nosotras argumentamos también, ¿no? Como IMUMI hemos estado como mucho en mesas de trabajo, o sea, durante estos últimos 15 años diciendo lo mismo, y aún como que, y ya lo saben, lo han escuchado y saben que hay una validez y legitimidad detrás de lo que estamos proponiendo, ¿no? En donde te piden, aquí también en los consulados, que cuando vas a hacer la doble nacionalidad lo que tiene que ser es que el del registro civil o del consulado, que tiene facultades de registro civil también, tiene que tomar el acta de nacimiento estadounidense y transcribirlo tal cual. Si tiene un error, si le falta una letra o se escribieron mal el apellido, lo tiene que transcribir tal cual, no puede modificarlo, porque si modificas, pues ya estás tú generando o sea, es otra personalidad jurídica, ¿no? Ya es otra persona. Y entonces,
Y ahí ya están los datos de mamá y papá, quienes lo reconocieron al nacer. Sin embargo, tanto en el consulado y en México, en los registros civiles, uno de los requisitos es que presenten al niño, ¿no? O al adulto, y que estén ambos padres. O sea, que reconozcan otra vez al niño, pero si ya se hizo ese acto, ¿no? No tendrían por qué. O sea, porque ya quedó asentado, ya hubo un primer momento donde ya ambas partes, ¿no? Mamá y papá, ¿no? Reconocieron al niño o la niña. Entonces, eso es, o sea, en una situación de violencia, ¿no? Intrafamiliar, nos ha tocado justo casos donde mucha niñez a través de la violencia vicaria que ejercen los hombres contra las mujeres, ¿no? Contra las mamás, dicen, yo no voy a firmar nada, ¿no? Entonces, fíjense que nos tocó así en una de las ferias de identidad que realizamos o sea, como intentamos hacer esas ferias de identidad en distintos estados, ¿no? Nos fuimos a una comunidad indígena, Oaxaca. Entonces pensábamos que la señora, o sea, la niña iba a tramitar su pasaporte estadounidense. Entonces, pero necesitas, pues claro, la firma también de autorización del padre. Entonces la señora dijo, no, pues es que mi esposo no está, pero yo pensé que no estaba porque estaba acá en Estados Unidos. No, o sea, no está aquí conmigo porque pues se niega, ¿no? A firmar. Lo bueno que estábamos en una comunidad en donde pues tienen otras formas pues normativas, ¿no? Y entonces de manera inmediata nos fuimos con el síndico municipal, ¿no? Que es como el juez o el abogado del pueblo y dio órdenes, ¿no? O sea, aquí no vamos a permitir que un papá, ¿no? Se niegue a autorizarlo. Y rápido fueron por él, ¿no? Fue custodiado y lo trajeron y ahí firmó, ¿no? O sea, porque justo eso sucede, ¿no? Que los progenitores, uno de los progenitores puede negarse, ¿no? Entonces estamos como revictimizando a las mujeres de nueva cuenta. Cuando reiteradamente decimos, ya se hizo el reconocimiento en algún momento, ya fue, por eso ya existe un acta de nacimiento, porque ya alguien lo reconoció al niño o la niña. Y si nada más está mamá ahí, pues nada más mamá, no necesita un padre, ¿no? Pero justo bajo esta idea judeocristiana que también tiene México y bajo los que se rige a veces, aunque vean nada más a la mamá asentada en acta de nacimiento, algunos registros civiles dicen, falta papá, ¿dónde está su papá? Queremos apellido de papá. O sea, porque ese es como el marco religioso que también entra, ¿no? Sobre todo es el marco bajo los que se rigen los oficiales. Entonces, hay mucha discrecionalidad en donde es la persona en ventanilla la que va a decidir, aunque haya una estructura normativa que te dice que no tienes ni por qué estar negando, ¿no? El derecho a la nacionalidad mexicana. Pero bueno, eso ya es mucho contexto, ¿demás? Sí, y a lo mejor también solo decir también que muchas veces cuando van a hacer el trámite en México, también en los registros civiles a veces les sugieren como hacer un nuevo registro y como ahí a lo mejor solamente decir como que tengan mucho cuidado en que no se haga un doble registro porque es otro niño y eso a la larga puede traer muchos problemas, ¿no? Entonces, como decir, se tiene que, así como la información, como dice Rosy en el acta, transcribirla, pero no crear como que el niño nació otra vez, ¿no? Porque también han pasado casos así, sí, que después... Sí, el doble registro significa eso, que muchas veces los profesores o los del registro civil se niegan a aceptar que desconocen, entonces como se colocan en una posición de superioridad, yo no, o sea, no quiero verme como una persona tonta o que no sabe, ¿no? Entonces prefiero dar mal la información y por ello a veces dicen, bueno, si has como batallado tanto, te sugiero pues que mejor ya registra al niño como que nació en Oaxaca. Y entonces pues ya hay un doble registro, son dos personas distintas y entonces puede acarrear consecuencias, ¿no? De temas legales en el futuro cuando quiera ingresar de nueva cuenta ese niño o niña a Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso también nunca aceptar que lo registren pues como si hubieran nacido en México, porque ya nacieron, no nacen dos veces. Sí. Y bueno, también en el tema educativo y del acceso a la educación, como ya Rosy mencionaba esto de
de los niños y niñas en las escuelas y que los directores o los maestros son los que niegan el acceso, aunque también ya se hizo un trabajo de las organizaciones de IMUMI como de que se debe de garantizar y cualquier niño debe tener acceso a la escuela, independientemente de que traiga documentos o no, debe de tener validez y estar en la escuela, ¿no? Pero se sigue negando. En el tema de educación media superior, que es el high school, y también a nivel universidad, también hubo una lucha también con las organizaciones de trabajar antes también te pedían el apostilla para poder tú revalidar tu high school diploma o tu GED. En mi caso, por ejemplo, hace 17 años, a mí me costó 5 años poder revalidar mi high school en México, pero era porque justo te pedían el apostilla también, así como en el acta estadounidense, también en tu diploma. Y entonces ahí uno de los temas era igual, yo ya no puedo regresar a Estados Unidos a tramitarla, pero cuando tú ibas a la Secretaría de Educación Pública, que es como el departamento, la secretaría que haces ese trámite, te pedían el apostilla, te pedían pagar también por traducir el diploma y los transcripts. También tenías que pagar a un perito oficial que también representaba más dinero. Y antes hasta te pedían, como si ibas a revalidar high school, te pedían middle school o elementary, como antecedentes le llaman, que no tiene lógica porque decíamos, si te estoy presentando un high school diploma, it means que ya cursé pues primaria y secundaria, ¿no? Porque entonces no me lo darían. Pero en su lógica burocrática te obligaban a hacer todo eso. Y ahora lo que también es importante que sepan es que cuando regresan o son deportados, si lo hacen a través de la Secretaría de Educación Pública, que ahí se recomienda que lo hagan, si es por motivos laborales, como que quieran revalidar sus estudios, lo pueden hacer a través de la SEP, pero ya no requieren esa apostilla, o sea, y ahí es un tema también que, aunque ya no se requiere, muchas veces cuando tú vas a ventanilla, como dice Rosy, hay un desconocimiento o no, pues sí, como de los funcionarios, que todavía te piden el apostilla, ¿no? Y eso ha sido también otra barrera de tratar de que ya no se haga eso, ¿no? A través de informar a las personas, pero sobre todo a las autoridades, que es mucho lo que hacen IMUMI y Rosy, como de no tanto a las personas de saber sus derechos, sí es importante para exigirlos, pero también los funcionarios que son los que ponen las trabas. Entonces, ya no se pide la apostilla, ya no se pide traducción por perito, cualquiera puede hacer su propia traducción de su diploma como simple, si tú sabes inglés o tienes un familiar que te lo haga y eso es suficiente para presentarlo. Y ya no necesitas tampoco antecedentes, o sea, educativos. Tú presentas tu diploma, tus transcripts traducidos. Y también es importante decir que también cada estado te cobra de manera diferente. Entonces también hay estados que cobran más que otros, que también es importante tenerlo en cuenta. Y eso a nivel de media superior, estoy pensando qué más se me está yendo ahí. Pregunta, la audiencia del Centro para el Progreso de Migrantes son personas como de 25 a 35 que han cumplido el high school o están tratando de completar, ya completaron un university. Entonces, y hemos escuchado de personas que dicen, pues, así como veo la situación, mejor me regreso yo que me deporten. Entonces, cuando están teniendo esos pensamientos, hay como un checklist pensando en los documentos escolares, tengo que tener copias de mi diploma o eso, y es difícil encontrar o cambiar, no sé, encontrar trabajo. Y a lo mejor me estoy brincando, pero pensando en qué piden los trabajos cuando se regresan para allá. Sí, pues sí, esa es o sea, también cuando es universidad también recomendamos que tengan su plan de estudio, su study plan, como por materias, como muy desglosado el plan, porque lo que te piden también para revalidar educación superior es que haya una como carrera que tenga una equiparencia a la carrera de acá. Y ahí como que justo lo que hemos querido hacer, o desde Inmovilidades también, es poder acompañar casos más recientes, que es lo que no hemos, o sea, si ustedes conocen personas que quieran hacer ese proceso, pero que quieran como realmente, pues, meterse en el proceso, ahí nosotros, bueno, desde Inmovilidades podría acompañar ese caso o esos casos desde el consulado, desde la Secretaría de Educación Pública, para poder tener nosotros información de cómo es la ruta
y en dónde tenemos que como presionar o incidir. Entonces, si tienen casos, como podemos a lo mejor trabajar en uno para poder saber bien cómo está ahorita, ¿no? Porque sí hay varios temas, como sobre todo depende de la carrera, de la licenciatura, si no hay una como en México, de alguna universidad que sea más o menos similar el contenido. Entonces, solo diría como sí el diploma, sí los transcripts, sí el plan de estudios, y que también se vayan informando, porque, por ejemplo, si quieren revalidar para seguir estudiando como un posgrado, allá en México también hay universidades autónomas, como por ejemplo la UNAM, tiene su propio proceso de revalidación, que la UNAM no te va a aceptar el de la SEP, ¿no? Va a decir, no, tienes que hacerlo como nosotros te lo marcamos. Entonces también como que hagan esa investigación si es que en el caso quieren como seguir estudiando. O luego hay universidades también que luego tienen ciertos convenios que a lo mejor no son tan accesibles para todas las personas, ¿no? Como University of California tiene algunos como convenios con algunas universidades en México, que a lo mejor pues sí no son accesibles para muchas de las personas, pero investigar también si hay convenios, ¿no? Eso lo diría en el tema de educación superior. Sí, y nada más rápido, en la básica, que es creo que la mayoría de la población que nosotras hemos acompañado, ¿no? Como lo decía Maggie, en el 2015, justo en toda la coyuntura del primer término del actual presidente, ¿no? Cuando nos enteramos que venía él como, o sea, se estaba postulando para presidente, aprovechamos con el gobierno mexicano desde entonces en avanzar en cambios normativos, ¿no? Como todos estos requisitos, que la apostilla, que la traducción por alguien oficial, aunque tú mismo lo hablaras, ¿no? Y también el reconocimiento del GED, todo eso se avanzó en un momento coyuntural, ¿no? Como en el que estamos. Entonces, les dijimos, porque justo una de las banderas que siempre utilizan los gobiernos, el gobierno mexicano principalmente, pues ha sido la población con DACA, ¿no? Entonces, los streamers, o sea, también son utilizados en México, ¿no? Entonces, en ese entonces se decía, sí, bienvenidos streamers, vengan, ¿no? O sea, como son un gran potencial para nuestro país, para el desarrollo. Bonito suena, ¿no? Pero no han hecho nada hasta el momento. Entonces, ahí es donde nosotras, que ya habíamos pasado por esa situación junto a organizaciones como el IMUMI, ¿no? Y otras, pues ya teníamos detectado esto, ya sabíamos cuáles eran las barreras principales, y ahí es donde avanzamos en cambios de normativa, ¿no? En donde quedó no solamente el beneficio de la población retornada, ¿no? Sino cualquier persona en contextos de movilidad, porque hasta el momento, en el 2015, en ninguna parte se mencionaba la población migrante, y en ninguna parte había como justo un beneficio a la población en contextos de movilidad, en donde pues ya quedó asentado, ¿no? Que no importa si tienes CURP, no importa si no tienes un documento de identidad cualquiera, ¿no? Y si no tienes ningún documento escolar, no se te debe de negar la educación básica, ¿no? Sobre todo pensando en los niños y niñas. Entonces, esto aplica también para toda la población que está pasando por nuestro país y que ya está viviendo también en México, ¿no? Entonces, sin embargo, seguimos viendo cómo se los niegan, y ahí es donde nosotros como hemos acompañado muchos casos y seguimos acompañándolos. Y claro, una de las cosas que siempre queda de fuera, pero a mí me encanta como compartir, es que, pues que en esos cambios normativos también dejamos asentado en que si el niño o la niña llega como un día antes de que se baile el vals, ¿no? De que ya sea la clausura, deben de admitir a ese niño o la niña, ¿no? O sea, porque muchas veces los directores y maestras, ¿no? Y maestros, lo que dicen, bueno, pues es que ya estamos a días de que cierre el ciclo escolar, o ya faltan 2 meses, ¿no? Pues tienes que admitirlos, ¿no? Pero ellos usan eso como excusa. Entonces, eso también está asentado, ¿no? O si no tienen ningún documento y dices, pues es que ¿cómo voy a saber en qué grado está? Pues simplemente tienes que justo creer, ¿no? Como está el principio de la buena fe, y además
puedes generar exámenes de colocación, ¿no? Puedes ver en qué nivel está. Hay muchas otras formas en lugar de simplemente negar la educación. Entonces, eso quedó ahí dentro de lo de educación hace 10 años y ahora estamos todavía batallando en que lo apliquen. Sí, lo mismo del GED en 2017 fue cuando por primera vez se aceptó el GED. Entonces, imagínense, hasta 2017, una persona que era deportada o que regresaba no tenía estudios porque pues no tenía como prepa, que entonces era para acceder a empleos o para seguir estudiando, eso no era posible. Entonces, el GED también es importante que sepan que ya se puede revalidar también. Sí, esto brevemente, creo que esto es más que nada desde acá, ¿no? Como ustedes saben, como esas hojas notarizadas que son recomendadas realizar, pero una vez estando en México, sí hay algunos procedimientos, o sea, hay un procedimiento a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde si una mujer o una familia se enfrentó a una situación de separación familiar donde la custodia del niño o la niña quedó, pues sí, en manos del Estado, sabemos que hay como un tiempo límite en el que puede reclamar todavía y pelear por la custodia pues de la niñez, ¿no? Pero lo que hemos visto es que muchas no saben que hay un tiempo límite para poder todavía pelearlo, ¿no? Entonces, y lo que sí decimos siempre es, va a ser súper difícil paliar la custodia desde un contexto de deportación, porque claro, entra un juez de lo familiar y va a ver las condiciones de vida, ¿no? Bajo las que vive la mujer deportada o retornada, ¿no? Usualmente son las mujeres deportadas, y va a preferir mantener la custodia que cedérsela a esta mujer, porque claro, pues es una mujer deportada, no tiene vínculos sociales, no tiene trabajo, entonces hay muchas ventajas ahí, ¿no? O sea, desventajas por parte de la persona que ha sido deportada, también en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, a través de una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores se puede hacer ese tipo de vínculos. Tampoco quiere decir que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a abogar por ti y va a colocar un juez, un abogado de lo familiar, ¿no? Simplemente va a hacer sus gestiones y ya, ¿no? En el tema de pensiones, también lo mismo, ¿no? Muchas mujeres nos hemos dado cuenta que simplemente prefieren como perder esa comunicación con el progenitor, pero llega un punto donde sí se ven como pues superadas por los gastos, ¿no? Y las situaciones económicas a las que se enfrentan una vez en el regreso y deciden como solicitar pensión, y es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay una oficina en donde ellas pueden ir, ¿no? Y a través de esa oficina se hace como todo un vínculo. Lo colocas el caso, entonces te piden información de papá o mamá, quien sea que no está dando pensión, ¿no? Dónde vive, la última fotografía que tengan de esa persona, lo más actualizado de cómo se pueda ver, ¿no? Y de ahí ya la Secretaría de Relaciones Exteriores hace un vínculo con el consulado en donde se piensa que está esa persona, y de ahí el consulado va a hacer lo propio con la Corte del Estado de lo Familiar. O sea, es todo un procedimiento que es muy tardado y, claro, muy tedioso cuando estás en una situación de deportación, ¿no? Entonces, eso se puede realizar a través de las oficinas de pasaporte de los 32 estados, no solamente en la capital del país, se puede hacer en las representaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, creo que esto ya es muy específico en temas de deportación, ¿no? En México hay 11 puntos de repatriación, son 11 lugares en donde pueden ser deportadas las personas, las más peligrosas, o sea, y cabe recalcarlo siempre, ¿no? Por eso es súper importante las redes de apoyo translocales, porque tanto debe de haber como algún tipo de acompañamiento de la organización que apoya acá y una organización que pueda haber allá, o la familia, o lo que sea, porque lo que hemos dicho, ¿no? Vemos bastante y que las organizaciones, hay mucha cultura de defensa, ¿no?
de parar deportaciones, pero no hemos visto, o sea, lamentablemente cuando estos años que hemos estado en México, cómo esas organizaciones que tanto luchaban por parar una deportación, no, o sea, las vemos ausentes cuando la persona ya es deportada, como que ya ahí, o sea, porque quizá uno quiere como que entender y ser como empático en ese sentido con las organizaciones también, porque hay mucha carga de trabajo y dices, bueno, pues ya hay otra persona que está siendo amenazada para deportación, ¿no? Entonces hay que defender a la otra persona. Pero la verdad es triste, ¿no? Ver que ya no hay un acompañamiento una vez es deportada la persona, ¿no? Entonces se habla mucho de comunidad y todo esto, pero entonces cuando es deportada ya, ¿dónde está su comunidad? ¿No? Entonces por eso ahí es donde nosotras siempre recalcamos esa parte. ¿Por qué? Porque es dependiendo, y lo ha dicho mucho como pues una persona deportada, ¿no? Justo el director del Digno Retorno, del documental, ¿no? O sea, depende cómo es tu primer momento. O sea, una vez te deportan, así vas a vivir el resto de tu experiencia de posdeportación, ¿no? Si en el momento en que tú pisas suelo mexicano, atraviesas el puente, ¿no? Eres secuestrado o eres acosado por la policía pues municipal, ¿no? Que está ahí, pues tú vas a querer encerrarte el resto de tus días, ¿no? Entonces te va a costar mucho tiempo, meses y quizá años en querer animarte a salir porque vas a sentir ese acoso sobre ti, ¿no? Hay una criminalización que cargas, o sea, dependiendo si es esa situación la que se te presenta, ¿no? Entonces, pero si tienes un sistema de apoyo en un primer momento, es quizá otra forma de acercarte o approach tu post-deportación. Entonces, en esos 11 puntos es que deportan a las personas. Perdón, se me fue un B. Entonces, lo que recomendamos mucho es que sí, se aprendan números de teléfono, ¿no? De personas acá en Estados Unidos y personas en México, o sea, redes de apoyo que puedan tener para aquellas que tengan, ¿no? Sí. Entonces, porque algo que sucede cuando las personas son aprehendidas, ¿no? Se les va a descargar el celular, ahí se les va a retirar sus pertenencias y durante esas horas, pues se les va a descargar el celular y no va a ser fácil que puedan volver a cargar su celular, ¿no? En cuanto les entregan sus pertenencias ya una vez en México. Entonces, porque claro, nos hemos topado que el Instituto Nacional de Migración dice, no, es que yo no dejo que carguen aquí porque se van a acabar la electricidad. O sea, eso ha dicho el Instituto Nacional de Migración en los puntos de repatriación, ¿no? Entonces, porque es mucha carga para el gobierno, ¿no? Los recibos de luz. O sea, el que carguen por unos minutos su celular, ¿no? ¿Cómo se decide a qué punto llegan? No se decide. ¿No se decide? No. O sea, es de una manera muy arbitraria todo eso. Lo que sí supe, que las personas que son procesadas en Chicago, ¿no? Es a través de Brownsville. Entonces sí es en la parte más peligrosa. Ibas a decir las partes más peligrosas. Entonces las partes más peligrosas son Reynosa y Matamoros, ¿no? Y por ahí es donde están las personas que son procesadas acá. Eso me enteré en conversación con el consulado. Sí, son deportadas a través de Brownsville. Y justo también porque, por ejemplo, en Tijuana está al otro lado y acaban de abrir el Binational Deportation Center, que está justo luego donde la persona es ya del lado mexicano, donde va a cruzar esos torniquetes o esas puertas. Está este módulo que no está todo el día, obviamente está solo unas horas. Si toca estar cuando está abierto, pues ahí hay Priscila, que es la coordinadora de ese programa, está ahí con otras personas también deportadas que trabajan en el otro lado. Pero nuevamente eso solo es en ese horario. También Rosy ha tenido casos en donde son deportados en la noche, aunque según no, pero sigue pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un poco más de redes, pero sí, como decía, en estos otros espacios es más peligroso y pues la gente lo que quiere hacer pues es salir de ahí, ¿no? Como irse a la central de autobuses, como investigar y ahí. Y justo las redes de apoyos, como hemos tenido casos con otras compas acá, en donde sí, la organización puede poner recursos, puede buscar la manera de apoyar y de vincularlo con el lado de México y pues tiene un impacto muy grande en esa experiencia precisamente. Sí, y entonces lo que decía, ¿no? Como apréndanse los números de teléfono, porque va a ser necesario, lo que sabemos es que
ya nadie nos aprendemos números de teléfono, ¿no? Entonces todo está en nuestro celular. Pero en situaciones como esa, o sea, si ya está la persona en un centro de detención, ahorita quizá uno dice, bueno, no me lo aprendo. Pero si tienen conocidos, familiares o alguna persona que estén acompañando que ya está en un centro de detención, eso tiene que ser como uno de los, pues sí, como una de las recomendaciones básicas, ¿no? Apréndanse números de teléfono, de una persona en Estados Unidos para que avisen que ya fueron deportados, porque ICE no avisa, simplemente se le ocurre en este momento, claro, llevan un sistema, pero no lo avisan ni a consulados ni a nadie, ¿no? Con tiempo, sino que unas horas antes sí avisa ya al consulado que van a deportar a la persona, pero no con días de anticipación, ¿no? Entonces, por eso es como que la gente no va a saber ni dónde llega, ¿no? Entonces, eso, el poder hacer esas llamadas, permite que se coordinen con la parte de acá, o bien con la familia o amigos o lo que sea, o la organización civil que está en México, para que pues se coordinen en términos de hacia dónde se va por temas de seguridad, ¿no? Para que puedan ir por él o por ella. Entonces, por eso es súper importante aprenderse los números del teléfono. Sí, permíteme. Entonces, creo que justo lo que, si bien sí queremos que la gente sepa dónde está todo esto, pero pues la verdad no siempre va a ser posible, ¿no? O sea, no es algo que queremos realmente afrontar todavía. Entonces, son 11 puntos donde la gente puede ser deportada a través de tierra. Claro, dentro de Estados Unidos los van a estar moviendo en aviones, en autobús y todo eso, pero ahí van a llegar, ¿no? En un aeropuerto en algún estado de Estados Unidos, de ahí son trasladados en autobús hasta esos puntos de repatriación. Entonces, lo que sí sabemos, ¿no? Hay vuelos, los que hemos estado viendo en televisión. Anteriormente se realizaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, después lo pasaron en el nuevo aeropuerto, el AIFA, ¿no? Un lugar súper militarizado que es de muy difícil acceso, pero ahora ya se cancelaron los vuelos ahí al AIFA, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Ahora, por acuerdo entre México y Estados Unidos y una imposición, claro, del gobierno estadounidense, es que las personas ahora son deportadas en vuelos hasta Chiapas y Tabasco. El argumento que da el gobierno mexicano es decir, pues es para facilitar a las personas que son de ahí, para que pues estén más cerca y sea fácil de llegar a sus lugares de origen, ¿no? En los lugares donde nacieron. Pero pues ahí no se pone a ver, este es de Chiapas, este es de Tabasco, no, todos allá, ¿no? Y entonces eso es lo que está sucediendo. Y abajo es donde tenemos a mucha población de otros países que también están en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, las personas, si llegan por aeropuerto en estos momentos, no sabemos, pueden, a veces hemos visto vuelos también en Morelia, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla y en Pachuca, en distintos momentos como de los últimos 3 sexenios, así han sido, pero hasta el momento solamente quedan los del sur, porque es lo que quieren, llevar a las personas lo más lejos posible de la frontera, ¿no? Entonces, eso. Y lo otro, una vez estando ya en los puntos de repatriación, a las personas les entregan una cosa como esta, ¿no? Ya ahora, pues, lo más tecnológico que tenemos es el QR, antes no existía, entonces va cambiando. Entonces, esa hoja de repatriación, tiene datos básicos de la persona, tiene una fotografía, ¿no? El nombre, edad, lugar donde nació, y eso se lo entrega una persona del Instituto Nacional de Migración, lo que es el equivalente al ICE mexicano, ¿no? Porque son los que deportan a la población de otros países. Entonces, ellos son los que reciben a las personas que son deportadas, ¿no? Ellos lo llaman a las personas como personas repatriadas, ¿no? El repatriado. Bueno, en fin. Entonces, entregan esta hoja y lo que recomendamos es que las personas no lo tiren, porque puede ser el único documento que tenga sus datos como básicos y de identidad, porque como decía, ¿no? Si hay personas que han crecido acá
o bien personas que llevan muchísimos años en Estados Unidos, pues posiblemente no lleguen con documentos de identidad mexicanos. Y algo que decíamos también, en México, bueno, no lo he dicho hasta el momento, pero algo que queremos compartir también es que la matrícula consular, el INE expedido en el consulado, o sea, que es la credencial de votar en el consulado, y el pasaporte expedido en el consulado, no te los acepta el gobierno mexicano una vez llegas a México, ¿no? Las autoridades no te las hacen válidas, no te lo van a aceptar, por más que te lo está emitiendo el gobierno mexicano, el mismo gobierno mexicano no te lo acepta, ¿no? Entonces, o bien en los centros de detención, pues las autoridades migratorias estadounidenses pueden destruir las pertenencias de las personas, ¿no? O pueden no entregarles sus pertenencias. Entonces, lo único que van a tener y con lo que va a contar la gente para identificarse, soy tal persona, ¿no? Soy Rosy, pues va a ser este documento, porque va a tener su foto, ¿no? La foto que ahí mismo les toman, y entonces puede ser el único documento que les permite identificarse. Además de que, como en 1 o 2 lugares en todos los 11 puntos de repatriación en frontera, posiblemente les dejen cobrar dinero. Como les decía, cuando la gente llega, pues la familia dice, no, pues te voy a mandar dinero para que te vayas y resguardes en un hotel mientras vemos qué hacemos, ¿no? Pero si la persona no tiene dinero, le van a enviar, se lo envían, y pues para cobrarlo te piden un ID, una identificación, y te van a pedir la credencial del lector, ¿no? Pero resulta que una de las chicas, ¿no? Del Binational Deportee Program, ella menciona que en Tijuana hay un lugar nada más, ¿no? Que sí les permite cobrar dinero por única ocasión con esta hoja de repatriación, ¿no? Antes había lo mismo en la Central del Norte, cuando existía el dichoso Telecom. Sabían que llegaban personas deportadas y con eso permitían que cobraran su dinero cuando lograban comunicarse. Y entonces, esta hoja, aunque lo pierdan ya, o sea, la gente lo que dice, pues tanto papel, y o sea, como están hartos de tanto procesamiento, en cada procesamiento les dan papel, entonces el último que reciben es y dicen, pues se hartan y lo que quieren hacer es tirarlo, ¿no? Entonces lo tiran. Entonces nosotros es como, por favor no lo tiren, porque puede ser que sea lo único que tengas, ¿no? Claro, para las personas que estaban intentando cruzar y son detenidas y les dan esto, pues todavía aportan sus documentos y pues dicen, bueno, yo no. Pero puede ser como más valioso para las personas que llevaban años acá y no tienen nada o les destruyeron sus documentos. Entonces, este documento, aunque las personas ya lleguen no sé, a Jalisco o a Yucatán, idealmente tendrían la posibilidad de reimprimirlo en las oficinas de repatriación que se encuentran dentro del INM. O sea, el Instituto Nacional de Migración tiene una oficina en cada estado, en los 32 estados. Y ahí mismo tendría que tener un área que se llama el área de repatriación digna. De ahí tendría que poder reimprimirlo. Yo hace varios años fui, nada más porque quise observar cómo era ahí. Me hice pasar de que, quise saber si realmente imprimían en Oaxaca, ¿no? Entonces yo les dije, vengo a reprimir el mío. Yo no fui deportada, sé que hice mal, pero simplemente quería saber si sí lo reimprimían. Y resulta que sí, entonces bueno. Y me dijeron, no apareces en el sistema. Pues es que ya fue hace muchos años, ¿no? Dije, bueno, sí, Oaxaca sí lo reimprime. Y bueno, los usos que puede tener, como les decía, ¿no? Puede quizá cobrar remesas. Ustedes han escuchado quizá lo que ha dicho la presidenta, ¿no? México los abraza y tenemos shelters. Hay albergues en los 11 puntos de repatriación. Sí están, ¿no? La verdad está súper custodiado ahorita, a la vez está muy bien, pero también no son nada transparentes en cómo están atendiendo a las personas, ¿no? Y por nada que ver con las relaciones que luego tienen los consulados aquí, que luego sí tienen a veces a trabajar con organización civil, pero en México de plano no permiten mucho. Y entonces, con esa hoja de repatriación a las personas les dan un subsidio, o sea,
donde el Instituto Nacional de Migración les compra un boleto de autobús hacia los lugares donde nacieron, ¿no? Si tu hoja de repatriación dice, tú naciste en Oaxaca, entonces te voy a enviar a Oaxaca. Claro, idealmente nosotros decimos, dejen que la persona decida dónde quiere ir, porque si bien sí nació en Oaxaca, no quiere decir que allá tenga redes de apoyo, quizá está en Querétaro, ¿no? Entonces, dejen que las personas escojan hacia dónde quieren sus boletos, pero con eso pueden solicitar ese boleto de autobús. Lo que sí sabemos es que en cada punto de repatriación es distinto. Entonces, si tú te hartaste, estabas ahí en la oficina de repatriación y dijiste, yo me salgo, me voy, ¿no? Ya no quiero estar acá porque pues sí, es válido, ya quieren respirar aire por fuera, ¿no? Entonces, la gente después como que cae a cuenta y dice, oh, ok, ya pensé, si quiero mi boleto, ¿no? Pero ya saliendo de la oficina ya no te dejan entrar, ¿no? Y entonces así como, ¿qué rollo, no? Pero eso en algunos, en otros dicen, no, bueno, hay ciertos horarios para los que después como que reconsideran, pueden volver a cierta hora. Entonces, pero eso depende de cada punto de repatriación. No hay una ruta homologada de cómo acceder a esos boletos de autobús. Y a veces luego ya dicen, bueno, ya no tenemos presupuesto, ya fue, ¿no? Entonces, no siempre les dan esos boletos de autobús. Ahora están dando 2,000 pesos en los albergues, ¿no? A través de lo que le llaman la tarjeta paisano bienestar o bienestar paisano, no me acuerdo. Entonces, son 2,000 pesos. Y hasta el momento no tenemos muy claro qué tan funcional es. Hay gente que nos dice, no, yo no lo obtuve, otros que me dicen que sí. Entonces, es como les decía, es muy variable todo, ¿no? Entonces, no hay claridad aún de cómo funciona cada uno de los albergues. Entonces, eso puede ser como, pues quizá un uso de la hoja de repatriación y la importancia de ese documento y no tirarlo. Sí, y también como si llegan a los estados, también Rosy platicaba ayer, creo que fue ayer o antier, ¿no? Como que también los estados se supone que tienen programas, que eso también es lo que dice la presidenta, no todos son mexicanos y pues todos tenemos acceso a lo que todos los mexicanos tienen, incluyendo los que sean deportados o regresen, que se inserten a los programas sociales que ya existen. Claro, ahí lo que hemos argumentado también es que no ven que incluso para poder acceder a esos programas en los estados, muchas veces te piden la hoja de repatriación también, pero muchas veces los requisitos también no es que las personas puedan presentar un comprobante de domicilio o un documento de identidad ya del INE, la tarjeta para votar, ¿no? Inmediatamente, pero sí es importante también la hoja de repatriación, si es que hubiera algunos programas en los estados, que hasta ahorita pues no es que hay tantos, pero te puede servir la hoja de repatriación también en ese contexto. Sí, entonces, pero pues ahí también vemos, como lo decían, ¿no? Como hay algunos estados, y mi ejemplo más reciente es Puebla, ¿no? Puebla, mi Ciudad de México es más antiguo. En Puebla, el ayuntamiento de Puebla, nada más, el municipio de Puebla, la ciudad de Puebla, no todo Puebla, ¿no? Hubo un programa donde apoyaban a las personas que fueron deportadas, pasaron por un proceso de deportación, donde se les apoyaba con 20,000 pesos para emprendimientos. La verdad es nada, pero algo a nada, la verdad se agradece. Bueno, no se agradece. No. Pero porque no es suficiente, ¿no? No es suficiente, entonces no cubre mucho. Pero para personas que, claro, están en situaciones en donde eso sí puede ser un impulso también, tanto de salud mental y porque estarían elaborando un proyecto de vida por primera vez en México, pues sí, ¿no? O sea, para ellos así lo ven. Entonces, eso en Puebla. Y claro, no es como a miles de personas les dan, pueden ser como 15, 20, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo en donde sí, para poder calificar a ese programa necesitas presentar tu hoja de repatriación. Y justo a través de la incidencia de organizaciones civiles y las propias personas, pues retornadas, ¿no? Decían, es que no todos pasamos por un punto de repatriación, ¿no? También estamos esas personas que hemos retornado de manera forzada y no a través del sistema migratorio administrativo de Estados Unidos.
Entonces, estamos quedando fuera, ¿no? Entonces, ahí también han como, pues en cierto sentido flexibilizado, dice, ok, con que me tengas un comprobante de estancia de vida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es bueno. Anteriormente también, y era una cantidad un poco más elevada que el de Puebla, en Ciudad de México, ¿no? Existía el Fondo de Apoyo al Migrante, se llamaba FAM en Ciudad de México, donde les daban 80,000 pesos a las personas, ¿no? Que quisieran emprender, pasaban por un proceso también, y era bueno, la verdad, yo escuché de personas y hubo un colectivo también, ¿no? De personas deportadas, que hicieron uso de ese programa, donde les daban 80,000 a fondo perdido, eso quiere decir que no tenían que regresarlo ni nada, ni era un préstamo, era un apoyo para poder emprender algún negocio. Pues cuando entró el anterior presidente de México, pero sobre todo la jefa de gobierno, la que ahora es nuestra presidenta, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y cuando ella entró como jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo quitó. Y entonces, y es nuestra actual presidenta, ¿no? Entonces, pues durante estos 6 años no hubo nada de eso y hasta el momento no ha habido nada, ¿no? Pero era un programa bueno, porque la verdad sí vimos a personas deportadas y retornadas forzadas accediendo a ese programa, ¿no? Entonces, eso por lo último. Y ya sí, y bueno, como es mucha información, sabemos que ya no, ya es demasiado, pero justo tenemos, una de las cosas que hicimos junto con IMUMI, con Inmovilidades, fue trabajar en un directorio que está disponible. Si van a nuestro Instagram de Inmovilidades, así lo encuentran, Inmovilidades, en el bio, ahí pueden encontrar el directorio, es un drive que estamos actualizando también. Y este directorio principalmente tiene organizaciones en México, porque es donde estamos. Tiene las organizaciones, los servicios o recursos que tienen disponibles para personas en contextos de deportación o retorno forzado, y sus contactos y sus como redes o página web. Este directorio lo actualizamos, también hay también está en inglés, ahí mismo en ese drive, y está también un formulario para que si ustedes conocen otras organizaciones o colectivos en México o en otros países, tenemos muy poquitas de Honduras y de El Salvador, y Guatemala, pero si conocen otras organizaciones pueden llenar ese formulario, es muy cortito, y nosotros verificamos cómo contactamos a la organización y al colectivo y lo sumamos al directorio. Entonces, como que es un documento vivo que permite eso, que puedan tener acceso y que lo compartan acá y que lo incluyan en su plan de emergencia, que sé que muchos y muchas organizaciones también han insistido en que las familias como tengan este plan de emergencia, que este directorio pueda ser parte de eso, que incluso puedan ya seguir a esas organizaciones, que puedan ver su contenido, que puedan como entablar una relación a lo mejor con algunas de ellas, para que también, sobre todo las personas que no tienen redes de apoyo, como que a través de ese vínculo también puedan empezar a conocerlas y que pueda representar a lo mejor un apoyo, ¿no? Como si llegan a Ciudad de México, esta comunidad en retorno, que hace cosas muy específicas, o IMUMI, que hace cosas muy específicas desde su clínica, y hacen más trabajo de incidencia y con autoridades, pero también hay otras como en Tijuana que les mencionábamos. Entonces, sí que sigan nuestro Instagram y que compartan el Instagram para que ahí puedan estarlo revisando. Y sí, eso con el directorio. Y ya. Y pues no sé, muchas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta o algo. Comentario. Sé que fue mucha información y está procesando. Sí, es bastante. ¿Tienen un checklist que puedan compartir o han pensado en un recurso así para alguien quizás que sí esté en riesgo de deportación o alguien que esté pensando o se sienta forzado a regresar? Tenemos, desde el IMUMI, tenemos una cosa que se llama la Guía de Familias Transnacionales. Lo actualizamos así, pero rápidamente para este contexto. Entonces, a través de nuestra página del IMUMI, lo pueden consultar en el área de familias transnacionales. Entonces, es como de tema de custodia, o sea, laboral también, ¿no? Lo del banco,
también lo de la revalidación, todo eso está en ese documentito. Pero ahora que lo mencionas, Dulce, creo que estaría buenísimo si hacemos una infografía, pero más concisa, porque, o sea, en el INUMI tenemos a mucha información. Sí. Pero sí, y creo que este video como nos puede ayudar para como sacar de ahí como lo más sintetizado la información. Y a lo mejor puede ser algo que podemos trabajar en conjunto ya con el material y sacar eso y hacerlo entre las 3 organizaciones o 4, estaría muy bueno. Sí, nos interesa también, y justo me encontraba Hazel en Chile, ¿no? Y era así como de, ¿qué con Honduras? ¿Qué con Guatemala? ¿No? Entonces, pues justo, ¿no? Esa parte también es necesaria porque tenemos familias, ¿no? Justo, transnacionales, ¿no? O sea, no una persona mexicana, pues no nada más, o sea, vive con una persona mexicana. Tenemos personas, o sea, estructuras familiares México-guatemaltecas, ¿no? Entonces, por eso también hemos tenido ese tipo de casos en México, ¿no? De personas que han sido deportadas, ¿no? A México, y la otra parte como pues a Honduras, y claro, hacen como de alguna forma terminan en México, y es así como hacemos el procedimiento para regularizar a esta persona, ¿no? Que han decidido, pues sí, vivir la posdeportación en México en lugar de Honduras, ¿no? Entonces, eso es justo lo que está súper ausente. Aún como es muy complejo, pues estaría padre también ir explorando eso con organizaciones y mapear las organizaciones que están haciendo algo como lo decíamos, ¿no? Que quisimos que este directorio fuera gente que sí va a ser, o sea, organizaciones que realmente están haciendo algo, ¿no? Porque no nada más lo enunciativo, sino que quién va a ser, ¿no? ¿Quién va a responder? Pásanos el contacto de la persona con la que tiene que ir la persona, ¿no? Porque deportada, porque luego es como, pues el número de teléfono de la organización. No, pero pues es un mundo nuestras organizaciones también, ¿no? Entonces sí queremos que sean números específicos quienes iban a responder, porque pues lo hemos vivido, ¿no? En el acompañamiento y en vida propia, que nos frustra, que nos sigue siendo lo mismo de número en número, ¿no? De extensión en extensión y sí. Y también si ustedes como tienen, o sea, mantienen contacto con personas deportadas, ya sea que son su familia o parte de sus comunidades, y también les gustaría como más compartir tanto con nosotras como el contexto o las violaciones, tanto de parte de sobre todo de México en nuestro caso, como que también podemos documentar eso y poder usarlo también cuando estamos en estos espacios con autoridades, porque sobre todo nos dicen, pero pues a ver qué casos, qué cosas están pasando, ¿no? Eso creo que es muy importante porque ustedes de alguna manera, por lo menos por un tiempo, mantienen ese vínculo, y nosotros en México ya una vez que las personas llegan a los lugares de nacimiento, es más complejo que conozcan las pocas organizaciones que somos, ¿no? Y sobre todo hay Mumia, hay movilidad, nos interesa como que esa información, entonces nosotros la usemos para incluirla en los espacios con autoridades. Entonces creo que también esa es otra manera en la que podemos articularnos con los casos y documentarlos y poder buscar la manera de hacer esa colaboración, ¿no? Y que, pues... yo solo quería preguntar no sé si es pregunta o comentario, pero si en su experiencia de ustedes o que les han contado es también como el tratamiento cuando van a tramitar papeles. Yo he tenido experiencias con familiares que nos vamos a los bancos a sacar ciertos papeles que en la forma como nos vemos, como nos vestimos, a veces como tú dijiste hace un rato, te puede decir, no, sabes que el estudiante no puede entrar, es un año, pero se aplica también en estos lugares en cómo te ves y cómo te vistes. Y veniendo de un país donde el vestimento es más como relajado, más casual, que no sé si eso también es una barrera o una experiencia que han tenido la gente allá, que van a tramitar papeles o pedir información, pero con el vestimento o cómo se presentan es como lo hacen acá sí, y te rechazan o te dicen, sabes que no tenemos, pero hay otra persona que se ve mejor y pues fácil. Sí. Sí, pues es que, y ahí todo también con documentos, o sea, yo siempre meto documentos en IAT, porque la mera, o sea, quien
quien te lo va a negar primero va a ser el guardia de seguridad, que si se fue a comprar en algún como swap meet o lo que sea, como en un tianguis de México, su uniforme, ¿no? Que ni la empresa se lo dio, él mismo de seguro se lo tuvo que comprar, porque así el mundo laboral en México. Y entonces, pero está en la puerta, conoce uniforme, él es la autoridad, ¿no? Entonces, usualmente, y es el que ¿a qué vienes? ¿No? Y entonces si tú le dices esto y no sabes ni cómo phrase it, ¿no? No sabes ni cómo articular a qué vas, o sea, tú sabes a lo que vas, pero no sabes enunciarlo bien, ¿no? Para que bien en el sentido de que él lo entienda, el bien de esa persona, ¿no? Entonces, si él no te entiende, vas, no, aquí no es, ¿no? Y justo ahí entra la parte lingüística, en la forma en cómo uno explica las cosas, ¿no? Ya vale gorro, porque llega ya, no. Sí, entonces es eso, ¿no? Entonces, o si de repente le metes justo una palabra en inglés o algo, o modificas algo y ya es así, no, pues esta persona qué, ¿no? Entonces puede ser eso y tanto también la vestimenta, ¿no? Depende de dónde sea, hacia como de, pues hasta cuando nosotras vamos a reuniones con autoridades, ¿no? O sea, yo voy como voy siempre a todos lados, porque pues a mí no se me hace que tenga yo que vestirme de manera distinta a esos lugares, pero es así como de, pues, vienes con tal persona, el diputado, la diputada esta, ¿no? Y así como de, pues, ni modo, ¿no? O sea, yo tengo esta reunión, sigo siendo la persona que va a reunirse con eso. Pero sí, o sea, sí es mucho, o sea, en México México es súper clasista, además no poder, ¿no? No, sí pueden más. Sí, ¿no? Entonces siempre pueden más, ¿no? Entonces sí sucede eso y mucho con las personas justo que tienen tatuajes, ¿no? Claro, por la forma de vestir distintas. Entonces sí, o sea, sucede bastantísimo y lo vamos a ver en el docu. Así está también. Y otra Todo cosa que también comentando esto es de la edad, ¿no? En México, si llegas después de tus 28 años, 29, para encontrar trabajo ya se te complica. Más cuando llegas como de 35, 36 años, ya es una bronca, ¿no? Entonces también eso... Sí. Y eso también, pues lo hemos dicho mucho, ¿no? Como la situación en desventaja que están las personas retornadas deportadas, porque otras personas que han vivido en México también les pasa, pero bien o mal ya han acumulado experiencia laboral, ¿no? Como que si han estado desde toda su vida, pues ya tienen redes, ya tienen como una experiencia, ¿no? Para poder seguir en su área de trabajo, pero si tú vienes de acá, no son las mismas condiciones para poder empezar eso, ¿no? Entonces el tema laboral también es muy complejo. Y no seas tan como, tu preparación no tiene que ser tan alta, porque si no tampoco te dan el trabajo, o sea, no sabes qué quieren, quieren que seas, que no seas tan bueno, pero tampoco tan malo. So, ahí como que también hay que... Compartiste, Maggie, que las dos creo que retornaron forcibly return. Y como dije, creo que muchas personas están pensando, por lo mismo que la campaña de miedo está muy alta, en regresarse. No sé si tengan ustedes sugerencias o reflexiones en alguien que esté pensando en eso, qué deben de considerar o no sé, como, qué deben de considerar, qué son los pros, cons. No sé si puedan comentar un poco sobre eso. Pues sí, como creo que justo el tema de los documentos es súper importante, ¿no? Los documentos que ya compartimos, ¿no? Sobre todo si tienen hijos, aplica lo mismo, ¿no? La doble nacionalidad, los documentos escolares, si tienen, o sea, como en este caso hay tiempo como para planear eso, como también qué redes de apoyo tienen, si las tienen acá, en qué lugares, investigar cómo a dónde van a regresar, justo donde tienen redes o diferentes como motivos, ¿no? Como que hacer mucha investigación en ese sentido. Si pueden como tener la posibilidad de ahorrar, como justo todos estos factores, pues implican mucho, ¿no? Es diferente a tener hijos, no tener hijos, ser joven, ser más adulto, tener ahorros, no tener ahorros, tener redes, no tener redes, como que
todo ese proceso sería muy importante. Y pues sí, como que cosas. Pues quizá como más allá de recomendaciones como los pros en este sentido, nada más le veo uno, pero no se siente de manera, o sea, no lo sientes de manera inmediata, o sea, años después vas a decir, ok, sí, o sea, como tuvo sus pros, ¿no? Pero es como ese weight off your shoulders, ¿no? Como del miedo, del acoso, eso sí, o sea, no va a estar, ¿no? Como de la vida indocumentada, de la, como, pues sí, como el acoso puede ser como de ICE, del sistema migratorio, de estar al pendiente de esas situaciones, ¿no? Aunque no todo el tiempo estás así y es como tenso en ese sentido, lo vives, ¿no? Transitas sobre eso y hay puntos álgidos como ahorita en donde lo vas a sentir más, ¿no? Pero creo que sí es algo que también como con otras personas deportadas han decidido, sí, o sea, eso sí se te quita, ¿no? Como es algo que está ahí, ¿no? Y que te das cuenta en México, ok, resulta que ya no lo tengo, ¿no? Pero te das cuenta años después, porque lo primero que empiezas o sea, quizá te quita ese, como ese weight, o sea, esa carga, pero claro, te vienen otras cargas, no de ese sistema migratorio que te está acosando, pero sí te sigue como impactando la separación familiar, la pérdida lingüística, la pérdida comunitaria, el racismo y discriminación que estás viviendo ahora en México, ¿no? Entonces, el choque cultural que estás viviendo, eso es algo nuevo. Entonces, siempre es como que te quita uno y lo otro, pero no sé, son cosas que vas sobre todo como transitando, dependiendo las redes de apoyo, dependiendo justo los espacios de reflexión que tengas. Hay gente que de plano no la tiene y va a sentirlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, eso. Y también como decir también que es muy, o sea, es muy complejo también, digo, nosotras nunca diríamos como, ay, sí, regresen, o ay, sí, está chido, que eso es una de las críticas que ambas tenemos, luego a otras personas que sí dicen esas cosas y nosotros, pues, ¿con qué autoridad las dicen cuando ustedes no están viviendo en ese cuerpo y en esa familia y en esas circunstancias tal cual? Porque es muy diferente, pues, ser una mujer, a lo mejor ya no tienes ese weight, pero también hay otras cosas a las que nos enfrentamos, como también por temas de género, si eres una persona de la comunidad LGBT, como ahí van a venir otras cosas que a lo mejor yo no sé, que también van a jugar un papel como en esa experiencia de posdeportación o posretorno, ¿no? Como hablamos mucho de las personas que han estado en prisión también mucho tiempo, cuando están ya en México, o sea, es todo otro proceso como muy, muy diferente. Las personas con discapacidades, como todavía, o sea, no es igual, o sea, las personas que tienen enfermedades también degenerativas, como el acceso a la salud, también es toda otra experiencia. Que pues nosotras no hemos como enfrentado a lo mejor al sistema de salud, ¿no? Que nos ha tocado acompañar a personas y no tienen idea de la deportación en los hospitales, en los IMSS, como luego también ponen sus barreras de, ay, tiene que venir un familiar, pero si no hay un familiar, porque es una realidad, todavía nos falta mucho trabajo que hacer como en esas áreas. Entonces también yo quiero decir como que la experiencia nuestra pues no va a ser la experiencia de todas, y eso también lo dice mucho el director del documental, ¿no? Como tener en cuenta también estos otros factores y perfiles, que también es algo que decimos cuando estamos en los espacios con autoridades, ¿no? Como no todos llegamos en la misma condición que cualquier mexicano, como nos quieren decir, ¿no? Como insértense a México, ¿no? O sea, hay otras cosas que nos atraviesan y creo que eso también es importante que lo piensen o lo consideren las personas que están como en este proceso, ¿no? Como, ¿qué cosas necesito yo? Si tengo una enfermedad o algo, pues ahí tengo que a lo mejor que investigar más en qué hospitales, cómo es el sistema de salud, como si eso es un tema como que tiene mucho espacio en mi experiencia, en mi vida, como voy a investigar el lugar a donde me voy, a lo mejor donde tenga acceso a eso, ¿no? Diferentes temas, ¿no? Que creo que son más bien como dependiendo de cada perfil también. Pues eso. Gracias por estar acá.